hemos visto que el abandono de la fe nunca se produce rápidamente. En segundo lugar, pudimos ver que el abandono de la fe muchas veces ocurre en tiempo de bendición. Y el domingo pasado vimos que la defección o el abandono de la fe se desarrolla cuando los líderes se descuidan. Hoy nos toca ver las últimas dos actitudes básicas que indican defección, y es muy importante que las revisemos para nosotros ser advertidos hoy. Así que el cuarto principio nos dice que la defección o el abandono de la fe envuelve dos pecados bien específicos. Uno es dejar a Dios y el segundo, hallar un sustituto. El mismo Señor menciona estos dos pecados en el versículo 13, que dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Esto sí que es conmovedor, el profeta Jeremías hablando por boca de Dios. El pueblo que una vez vivió y amó a Dios con todas sus fuerzas, anduvo con Él experimentando cada día su poder, cada día su gracia, cometió dos pecados, dice el Señor. Primero, me dejaron a mí. El primer pecado es dejar al Señor. Y segundo, lo reemplazaron por un sustituto falso. Note por favor algo, el mismo Señor, Él mismo se llama, me dejaron a mí, Él se considera, Dios dice, yo soy fuente de agua que les da vida. Esa es una de las mejores traducciones, una fuente de agua que les da vida. Y ellos lo reemplazaron por sustitutos rotos e inútiles, estanques que ni siquiera podían retener el agua. Por estar estancado, estos sustitutos se quedaron secos, porque el agua no corría. Pero, ¿se acuerda lo que dice la palabra? Que Él es, cuando uno está en buena relación con el Señor, Él prometió un río en nuestro interior. Esto es lo que hace la defección, el abandonar la fe. Cuando vives una vida en decadencia espiritual, lento pero seguro te vas apartando del Señor y colocando sustitutos en su lugar. Y en cada caso en particular es como que estás diciéndote, yo no necesito de Dios. Qué terrible, ¿no? Yo no necesito de Dios. Cuando en alguna oportunidad vinimos corriendo a la reunión o buscando a alguien que nos hable, que sabíamos que era creyente, decía, necesito de Dios. Estoy necesitado de Dios. Pero cuando uno está abandonando la fe, está diciendo con sus propias palabras y hechos, yo no necesito de Dios. No necesito sus normas, sus leyes, porque hace mucho tiempo ya que pasaron de moda. Lo que necesito es algo nuevo que me provea aventura. Es como que se cansó del Señor. Pero quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Realmente has pensado seriamente qué significa abandonar al Señor? ¿Te pusiste alguna vez a pensar? Porque a veces cuesta trabajo pensar, pero ¿cómo será que yo puedo abandonar a Dios? ¿Será que en algún momento yo lo voy a abandonar a Él? ¿Cómo puede ser que la gente abandona al Señor? Abandonar al Señor significa que antes tenías al Señor de tu lado. Él vivía a tu lado, Él era tu sombra, tu mano derecha. Y ahora no lo tienes más. Significa dejar al único que puede llenar tu vacío.
al único que puede protegerte del mal. Ahora estás sin protección divina. Al único que puede saciar tu sed espiritual, al único que puede alimentar tu alma sedienta y hambrienta de Dios. Significa dejar a un lado al único que es capaz de dirigirte por sendas de justicia por amor de su nombre. Al único que puede darte gozo inefable y una alegría eterna, dejar al Señor a un lado. Fíjese cómo Él se considera a sí mismo. Acompáñeme en Juan capítulo 4, en el pasaje donde Él tiene un encuentro con una mujer que fue a buscar agua porque necesitaba agua para la casa, pero estaba mucho más sedienta espiritual que sedienta del agua natural. Dice Juan capítulo 4, versículo 5, lo siguiente. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Gloria al nombre de Jesús. La mujer cuando le ofreció el Señor dijo, dame de esa agua. Él es la fuente de agua de vida. El que de él bebiere no tendrá sed jamás. Lo dice la palabra del Señor. Él es el único que puede saciar tu sed. Imagínense dejando al agua de vida. No entra en una cabeza normal querer dejar la fuente de agua que puede producirte vida. Es algo que realmente cuesta pensarlo. Pero hermano, créame que hay otros que rechazan abiertamente al Señor negándolo, convirtiéndose en un enemigo del Evangelio, del Señor, de su iglesia, cayendo en el pecado imperdonable de rechazar la gracia. Esa gracia que te garantiza de que todos tus pecados pueden ser perdonados solamente por la fe, por creer en Él, por aceptarlo a Él como Salvador. Pero después de haber experimentado y visto el poder y el despliegue del Espíritu Santo, liberando su propia vida, liberando a sus amigos, a sus familiares que muchas veces estaban cautivos y muchos de ellos hasta endemoniados, se retiran negando y blasfemando el camino del Señor. Juan declaró en el capítulo 1, verso 11 de su Evangelio, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No le recibieron, no le abrieron la puerta de su corazón. No quisieron saber nada con el Señor. Rechazaron a la fuente de agua de vida. Rechazaron al único que podía darles vida,
al único que podía saciar verdaderamente su sed espiritual. Y en el capítulo 3, verso 18, Juan dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estos son aquellos que no aman al Señor, no quieren saber nada con el Señor, odian a Jesús, son enemigos abiertos de la gracia. Por eso caen en el pecado imperdonable, blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Se ha detenido a pensar las consecuencias que todo esto ocasiona? Dejar al Señor. Tomar la decisión o la mala decisión de dejar al Señor no está libre de tristes y serias consecuencias. Solamente menciono un caso. He visto a personas que dejaron al Señor, fuente de agua viva, y no les fue nada, pero nada bien. Tan solamente usted tiene que mirar la cara de una persona descarriada y estará de acuerdo conmigo que en realidad es como que parece un cadáver. Porque, claro, la parte física está, pero tiene muerto su espíritu. Es como la profecía cumplida en Ezequiel, cuando el Espíritu Santo tomó a Ezequiel y lo llevó a un valle de huesos secos, donde supuestamente hubo una gran batalla y había todo esqueletos desparramados por todas partes, huesos con huesos desparramados, y le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y claro, el profeta quedó medio sorprendido, profetiza sobre esos huesos secos y los huesos secos se unirán. Así que tomó coraje el profeta y profetizó y llamó al espíritu de los cuatro vientos, al espíritu de vida, al espíritu de Dios, y los huesos se unieron huesos con huesos y se formó todo un ejército de esqueletos. Después le dijo, profetiza sobre esos esqueletos y diles que crezcan carne sobre ellos. Así que ya envalentonado, Ezequiel profetizó de los cuatro vientos, llamó al Espíritu de Dios y sopló el Espíritu sobre ellos y comenzó a crecer la carne, los tendones sobre ellos y se formó todo un ejército, pero de cadáveres. Le faltaba algo. Y después nuevamente le dijo, ahora profetiza y di que entre el Espíritu sobre sus vidas y esas personas vivirán. Y profetizó, y vino el Espíritu sobre esos cadáveres, y se armó un gran ejército para la batalla. Gloria a Dios. ¿Sabe cuántas personas hay desparramadas por todas partes que conocieron al Señor y parecieran cadáveres? Porque hay algo que no tienen más adentro. Están mal delante del Señor. Están muy mal. He visto a gente que tenía un futuro promisorio en el camino. Al dejar la fuente de agua que le daba vida, porque disfrutaban en realidad de la comunión fraternal, y llevaban todos los sábados a sus niños a la escuela bíblica, participando regularmente de las reuniones semanales, porque ellos no pudieron resolver algunos problemas adecuadamente, se alejaron del Señor. De una forma gradual. Empezaron a dejar de asistir a un culto, después a 2, después a 3. Ya la conciencia no le acusó más y cuando menos se dieron cuenta, dejaron de asistir a las reuniones. Y al tiempo cayeron en la delincuencia. Cayeron en el flagelo de la droga, consumiendo, vendiendo también, arrastrando a toda su familia en un caos sin retorno aparente. Su esposa comenzó a prostituirse para alimentar a sus hijos, induciendo a sus hijas también a la prostitución.
y a sus hijos adolescentes al sicariato. Dejar la fuente de agua de vida nunca, pero jamás paga buenos dividendos. Es la peor de las decisiones que una persona pueda tomar en esta vida, haber dejado al Señor. Para colmo de males, es duro trabajo volver a cavar cisternas. Dice la palabra, me dejaron a mí, pero comenzaron a cavar cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, que el pueblo de Israel hacía cisternas en algunas rocas, las llenaban de agua y al tiempo esas rocas se rompían todo y se desparramaba el agua que ellos querían juntar en ese lugar. Pero me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua de vida. ¿Se ha detenido a pensar todo el trabajo que cuesta hacerse de una cisterna y encima después la cisterna se rompe toda? Pronto te das cuenta que te sobra tiempo cuando dejas de congregarte. ¿Me estás escuchando? Te sobra tiempo. Porque antes a tu tiempo lo tenías consagrado, rendido al Señor. Estabas tiempo completo para Él, sirviéndole a Él y a su obra. Porque una de las claves para servir al Señor y estar en integridad y tener gozo y alegría es ser un buen mayordomo del tiempo. Y por eso llega un momento en que uno dice, te doy mi tiempo, Señor. Y eso significa, te doy mi vida. Porque tiempo es sinónimo de vida. El que te hace perder el tiempo te hace perder la vida. Pero qué bueno es entregar tu vida al Señor, todo tu tiempo a Él. Enseguida aparece el llenador de agendas. Llamado diablo. A sugerirte tantas cosas que realmente quedás maravillado. Quedás sorprendido como Eva quedó sorprendida en el huerto del Edén. Y empieza a decirte, mira, ¿podés hacer esto ahora? ¿Podés hacer aquello? ¿Podés llevar tus hijos aquí? ¿Y podés llevar tus hijos para allá? ¿Podés volver a visitar a fulano, a mengano? ¿Podés empezar de a poco? El diablo te habla así medio como con cariño, convenciéndote. Y parece hasta, como dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz. Y dice, fíjate vos la revelación que estoy teniendo ahora. Porque él se disfraza como ángel de luz. Empezá de a poco, te dice. Saliendo a las plazas con tu hijo, en familia. Pueden ir tomados de la mano. Pueden ir ahora al camping. Pueden ir al río. Al shopping. Siempre va en aumento, ¿no? Al cine. Pueden ahora sí ir a todos los cumpleaños. Y vaya si hay para festejar cumpleaños, ¿no? Después te dice, vamos a ir añadiendo música. Esa música secular, esa música que tanto te gustaba, ¿te acordás? Eso, vamos a añadir un poquito de eso. ¿Te acordás, no? Esa música. Ah, y dice, podemos añadir en la agenda, ahora sí vas a poder ver películas prohibidas de fuerte contenido erótico, de todo tipo y toda clase de tendencias. Ahora puedes volver a tomar, puedes volver a fumar, puedes volver a consumir, a engañar, puedes volver a derrochar tu dinero que tanto te cuesta, pero ahora es tuyo, así que lo podés derrochar. A no dormir más algún fin de semana en casa. Podés ir a bailar ahora, a salir de caravana con tus viejos amigos. Podés tomar y tomar y tomar y tomar
y seguir tomando hasta no dar más y quedar tirado en una vereda. Ahora sí lo puedes hacer. Sin dinero y vacío totalmente de fe y de valores cristianos, ahí aparece una persona tirada en una vereda, chupando frío. Cuando menos te das cuenta, otra vez, mi hermano, perdiste a tu familia, tu esposa ya no confía en ti, tus hijos reprueban tu conducta, quizás estás al borde de perder tu trabajo, ya no eres más el héroe para tus hijos. Inclusive hay gente que quizás te busque ahora nuevamente para quitarte la vida a la vuelta de una esquina. Y añade la serpiente antigua llamada Satanás. Total, ahora nadie te va a reprender. Ya no perteneces más a la iglesia. Ya no perteneces más al grupo del Camino. Nadie te puede reprochar más nada. Nadie tiene derecho a pedirte cuenta. Ya eres libre. Ahora vives. Pero acuérdese que el diablo es mentiroso. La sentencia divina del Señor aparece en Apocalipsis capítulo 3. El verso 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y añade en el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El testimonio del Señor es completamente diferente a lo que el diablo te quiere sugerir. Nunca reemplace al agua viva por una cisterna rota y que encima no tiene la capacidad de retener agua. Por eso Dios les está diciendo a esta nación de Judá, en el versículo 14, versículo 15 y el verso 19, que su propia perversidad reprueba al desertor. Tu apostasía, abandonar la fe, la defección misma es la que a nosotros nos va a reprender si nosotros llegamos a caer en ese flagelo. Producirán sus propias consecuencias. No es que Dios te está esperando para mandarte un latigazo sobre la espalda. No. Tus propias malas decisiones, tu propio error es el que te va a condenar. Este es el principio más triste de todo. No es el Señor quien pierde. Tampoco es el diablo. El diablo no es el que gana. La condenación de este ya está sentenciada, ya está sellada. El diablo está esperando su sentencia. ¿Quién es entonces el que pierde? Tu propia perversidad es lo que te va a reprobar. Ellas te van a reprender. El que pierde es uno. No existe un solo cristiano, hermano, que haya caído, que haya abandonado la fe y que realmente pueda decir, ahora soy feliz. No hay ni siquiera uno. Jeremías lo dijo, versículo 14, dice: ¿Por qué se ha convertido Israel en nación de esclavos? ¿Por qué lo conquistan y lo llevan lejos? Jeremías ve en visión a la nación de Judá qué era lo que le estaba por acontecer. Dice: ¿por qué se ha convertido Israel en nación de esclavos? ¿Por qué lo conquistan y lo llevan lejos? ¿Acaso nació para esto? Veo grandes ejércitos que marchan sobre Jerusalén, entre grandes alaridos de guerra, para destruirla y dejar en ruinas sus ciudades incendiadas y desoladas. Le causaron tantos estragos como habrían hecho cachorros de león con su juego violento. Verso 19, escuche: su propia maldad será su castigo. Su propia maldad será su castigo. Verán lo malo y amargo que es rebelarse contra el Señor su Dios.
abandonándolo sin temor, dice el Señor de los ejércitos. Cuando abandonas la fe, solo quieres escapar de un lado para otro. Vives como huyendo. Sientes como que alguien te persigue. Ves a un lado, ves a otro, y lo más triste es cuando ves a un creyente porque quieres escapar de él. Evades esos encuentros. No quieres que nadie te ponga en aprietos preguntando, che, ¿cómo te va? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué tal te va lejos del Señor? ¿Temes encontrarte con algún cristiano victorioso y feliz? Cambias de nuevo tus círculos de amigos, dejas a un lado, los sacás del celular, de los contactos a los cristianos. Conseguís, si podés, otro trabajo, porque en tu trabajo había un creyente que siempre estaba encima tuyo tratando de preguntarte cómo andás. Haces todo lo posible de estar cerca o encontrarte con aquellos cuya vida no te reprenden. ¿Cuál es tu estado hoy? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Crees que no hay esperanza aún en esa situación? ¿Crees que los desertores de la fe tienen que vivir toda su vida en las garras del pecado? Quiero decirte que hay esperanza en el Señor. Amén. En Jeremías, pero el capítulo 3, versos 2 y 13 dice, por lo tanto, ve y dile a Israel, escuche las palabras del Señor. Oh Israel, pueblo mío, pecador, vuelve a mí, pues soy misericordioso. No estaré eternamente enojado contigo, dice el Señor, porque mi capacidad de perdonar es muy grande. Basta con que reconozcas tu culpa. Reconoce que te rebelaste contra el Señor tu Dios y cometiste adulterio contra Él, adorando ídolos debajo de cada árbol. Confiesa que te negaste a seguir mis instrucciones, dice el Señor. Amén. Este es el remedio, mi hermano. Y en esta noche, ojalá que tus oídos espirituales se puedan abrir y puedas escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a tu espíritu, a tu alma, a tu interior. Porque no importa lo que la gente piense de ti, o no importa lo que la gente diga de ti, o qué lugar ocupas en la iglesia del Señor. El Señor te dice en esta noche, vuélvete a mí y reconoce. No es muy difícil, ¿no? Quizás tenga razón, no es muy difícil. Usted diga, pero esto es fácil, pastor. Sí, claro, porque Dios la quiere hacer así de fácil. Dios no está airado. Dios no está enojado. Al contrario, está quebrantado porque te ve en ruina, te ve que te arruinaste, que te echaste a perder y fue todo un proceso lento, pero estás echado a perder. Usted quizás ha deshonrado las cosas que una vez había afirmado que eran muy preciosas y Dios está ahí como un padre lleno de amor, de misericordia, diciéndote, regresa ahora al hogar. No estés vagando más. Como el padre del pródigo, te espera con los brazos abiertos. Había un hijo que tomó todas las bendiciones que el padre le había dado y fue a una provincia alejada y allí, lejos de la casa de su padre, de sus parientes, malgastó todo lo que su padre le había dado. Y llegó un momento en que tenía hambre, tocó fondo y pensó, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros la están pasando mejor que yo. Ya sé lo que haré. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que volvió en sí. Volvió en sí.
y por el Espíritu de Dios hoy vuelva en sí. Vuelve en sí hoy. Reconoce tu estado, tu situación y pega la vuelta. Cuando pegó la vuelta, el padre lo estaba esperando y lo reconoció de lejos. Y cuando lo reconoció fue y se echó sobre su cuello y le besó. Nunca usted va a encontrar a un anciano corriendo en la Biblia, pero este anciano anhelaba cada día la vuelta de su hijo a casa, que retorne. Y corrió porque era un hijo rebelde y contumaz, digno de ser apedreado. Por eso es que se arrojó sobre su cuello, por si venía alguien y lo apedreaba, iba a decir, no me lo maten, o morimos juntos o le salvo la vida. Pero yo lo acepto, lo recibo. ¿Sabe qué hizo el hijo? Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le recibió gozoso en casa. Y le dijo, sáquenle estos harapos, póngale ropa nueva, póngale un calzado en sus pies y póngale un anillo en su mano. Significa, te estoy devolviendo, te estoy restituyendo a hijo nuevamente. Solamente los hijos llevaban un anillo. Y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, pero ha revivido. Se había perdido y es hallado, gloria a Dios. El cielo quiere hacer fiesta, pero depende de tu decisión en esta noche. Depende de que reconozcas y pegue la vuelta en el nombre del Señor. Reconoce tu condición actual. Da la vuelta. Regresa a Jesucristo. Pero hazlo hoy mismo, porque nadie tiene la vida comprada. No sé si mañana estarás vivo. Hoy es día de salvación. Amén. Incline su rostro, por favor. Y vamos a hacer una oración al Señor. Todos orando. Bendito es tu nombre, Señor. Sé que tu palabra nunca llega tarde, Señor. Quizás en esta noche haya personas que durante un tiempo vienen claudicando en la fe, porque la apostasía es todo un proceso hacia atrás. Y a través de las grandes bendiciones se han descuidado, y tu palabra llega a tiempo, Señor. En esta hora, Señor, yo te ruego, por el poder de tu palabra, Señor, que puedas trabajar en cada vida. Porque, Señor, es tiempo de tomar una decisión. Y la decisión es volver a Él. Allí donde estás, donde te encuentres, donde estés escuchando esta palabra, dile en esta hora, me vuelvo a ti con todo mi ser, con todo mi corazón. Estoy arrepentido en el estado en que me encuentro, me da vergüenza, pero sé que tú no estás airado conmigo, no estás enojado, pero sí te quebranta mi situación, te quebranta mi estado de perdición. En esta hora me vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a tu casa, vuelvo nuevamente a ti, Señor. Díselo allí donde estás. Me vuelvo a ti, Señor. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Toma esa decisión allí donde estás. Dile, me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti. No sé cómo te llaman o qué te dicen o qué lugar ocupas dentro del cuerpo de Cristo en esta hora. En el nombre de Jesús, vuélvete a Él. Vuélvete a Él en el nombre de Jesús. Arrepiéntete en esta hora, porque Dios te está dando una oportunidad como se la dio a Judá y la rechazó. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Señor, es muy costoso pensar en dejarte a ti. Aún mucho más costoso, Señor, es cavar cisternas rotas para tratar de llenar el vacío que ha dejado la fuente de agua viva.
Oh, gloria a tu nombre, Señor, en esta hora. Toma nuestra vida, Señor. Regresamos a ti. Dile al Señor, regreso a ti, Señor. Tomo la mejor decisión de mi vida, de volverme a ti. Me vuelvo a ti, Señor, en esta hora. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, en esta hora trabaja en cada corazón, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, vuélvete y reconoce, vuélvete a Él. Oh, en el nombre de Jesús, regresa ahora a su hogar. Deja de vagar como el pródigo. Vuelve en sí en el nombre de Jesús. Vuelve en sí en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor, tú eres la fuente de agua viva, Señor. ¿A dónde iremos a buscar, Señor, para poder saciar nuestra sed? No hay lugar, Señor. No existe, Señor, otro lugar donde podamos beber de tus aguas, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Oh, te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Dice un himno que solíamos cantar ese tiempo. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente amor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús, la viva fuente, donde he bebido yo con sus aguas refrescantes. Toda sed se apagó. Gloria al nombre de Jesús. Bebe de esas aguas en el nombre de Jesús.